Hay cadenas que no se ven a simple vista, pero atan con más fuerza que cualquier grilletes de hierro. Inglaterra, 1823. La lluvia de otoño golpeaba los cristales empañados de Bancroft Manor con una insistencia que parecía reflejar el temor instalado en el pecho de Amelia Bancroft. Ella permanecía junto a la ventana de su habitación, observando los jardines descuidados que alguna vez su madre había cultivado con tanto esmero. 3 años habían transcurrido desde aquel día terrible en que le informaron del naufragio. 3 años desde que el mar se llevó a sus padres y la dejó a merced de un tío al que apenas conocía. Victor Bancroft había llegado a la propiedad como tutor legal apenas 2 semanas después del funeral. Un hombre de 48 años, delgado y de manos huesudas, con ojos pequeños que calculaban el valor de cada objeto en las habitaciones. Amelia, con apenas 20 años entonces, había querido creer que la sangre compartida significaba protección. Cuán equivocada había estado. Los primeros meses fueron de silenciosa apropiación. Víctor despidió a la mitad del personal. Vendió las posesiones más valiosas con excusas sobre gastos de mantenimiento y comenzó a controlar cada aspecto de la vida de Amelia. Las cartas que llegaban de su antigua institutriz en Devon desaparecían antes de que pudiera leerlas. Las visitas de conocidos de sus padres eran rechazadas con explicaciones sobre la delicada salud de la joven. Poco a poco, Bancroft Manor se convirtió en una prisión disfrazada de hogar. Ahora, a sus 23 años, Amelia apenas recordaba cómo se sentía la libertad. Un golpe seco en la puerta la sobresaltó. No esperó respuesta antes de entrar. Nunca lo hacía. Víctor irrumpió en la habitación con el rostro enrojecido y aliento que olía a whisky, aunque el reloj apenas marcaba las 4 de la tarde. «Baja al salón», ordenó sin preámbulos. «Tengo noticias que conciernen tu futuro». Amelia asintió en silencio, alisando las mangas largas de su vestido gris. El calor del verano aún persistía en septiembre, pero ella no podía permitirse el lujo de brazos descubiertos. Las marcas que ocultaba bajo la tela contaban historias que ningún miembro de la sociedad debía conocer. El salón principal mostraba los signos evidentes del deterioro. Los retratos de sus ancestros colgaban torcidos en paredes que necesitaban pintura fresca. La alfombra persa que su abuela había traído de viaje estaba gastada y manchada. Los candelabros de plata habían desaparecido meses atrás, vendidos junto con la vajilla fina y los libros de la biblioteca de su padre. Víctor se sirvió otra copa de licor antes de volverse hacia ella. «He encontrado solución a nuestros problemas financieros», anunció con satisfacción que hizo que el estómago de Amelia se contrajera. «Percival Grayson, un prestamista de Manchester, ha accedido a perdonar ciertas deudas a cambio de tu mano en matrimonio». El mundo pareció inclinarse. «¿Matrimonio? Tiene 50 años, es viudo y necesita una esposa que administre su hogar. Deberías estar agradecida. A tu edad, sin dote y sin perspectivas, no puedes esperar mejor oferta». Amelia sintió la indignación atravesar el miedo que habitualmente la paralizaba. «No me casaré con un desconocido para saldar deudas que tú creaste con tu imprudencia». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Víctor dejó su copa con deliberada lentitud y cruzó la habitación. Amelia retrocedió instintivamente, pero él fue más rápido. Sus dedos se cerraron alrededor de su brazo con fuerza brutal, justo sobre los moretones que aún no habían sanado de la semana anterior. «Te casarás con Percival Grayson», dijo con voz peligrosamente baja, «o haré que lamentes tu desobediencia de maneras que aún no puedes imaginar. ¿Me comprendes?». El dolor irradiaba desde donde sus dedos se hundían en carne maltratada. Amelia apretó los dientes para no gemir. «Sí, dilo correctamente». «Sí, tío, comprendo». La soltó con un empujón que la hizo tropezar contra el respaldo de un sillón. «Bien, ahora vete de mi vista». Amelia huyó del salón con pasos que intentaban mantener dignidad mientras su brazo palpitaba con cada latido de su corazón. Subió las escaleras lentamente, aferrándose al pasamanos con la mano que aún funcionaba correctamente. En el rellano del segundo piso, una figura delgada se materializó desde las sombras. «Señorita Amelia», susurró Lillian,
la joven criada de 19 años que había permanecido en la casa cuando otros huyeron. Sus ojos reflejaban preocupación genuina. Lo escuché todo, lo siento tanto. No hay nada que lamentar, Lillian. Es simplemente mi destino. No debería serlo, murmuró la muchacha con vehemencia inusual, pero no dijo más. Ambas sabían que las paredes tenían oídos, y Víctor castigaba la insolencia sin distinción de quién la pronunciara. Amelia se encerró en su habitación y se permitió finalmente revisar el daño. Enrolló la manga con cuidado y observó los nuevos moretones que se formaban en forma de dedos, superponiéndose a los antiguos, que apenas comenzaban a tornarse amarillentos. Su vida se había convertido en un mapa de violencia, cada marca una fecha en el calendario de su sufrimiento. Los días siguientes transcurrieron en silencio tenso. Víctor apenas le dirigía la palabra, excepto para recordarle el matrimonio inminente. Amelia pasaba las horas en su habitación, mirando por la ventana hacia un mundo del que se sentía completamente desconectada. Fue en la mañana del quinto día cuando escuchó voces desconocidas en el vestíbulo. Se acercó a la puerta de su habitación con cautela y distinguió el timbre grave de un hombre que no reconocía, conversando con Víctor en tonos corteses, pero formales. «Lamento la intrusión sin previo aviso, señor Bancroft», decía el desconocido. «Estoy inspeccionando las propiedades adyacentes con vistas a posibles adquisiciones. Su difunto cuñado, el capitán Bancroft, y yo compartimos conocidos en Londres. Era un hombre de gran integridad». Amelia se quedó inmóvil. Alguien que recordaba a su padre. «Por supuesto, su gracia», respondía Víctor con obsequiosidad que nunca empleaba normalmente. «Será un honor discutir los derechos de paso entre nuestras tierras. Quizás desee pasar al estudio». ¿Su gracia? ¿Un duque había venido a Bancroft Manor? Amelia esperó hasta que las voces se alejaron hacia el ala este de la casa. Luego salió silenciosamente de su habitación. Necesitaba ver al hombre que había conocido a su padre, aunque fuera de lejos. Descendió por la escalera lateral que conducía cerca del estudio, manteniéndose en las sombras del corredor. Alcanzó a ver la figura del visitante a través de la puerta entreabierta, alto, de porte aristocrático inconfundible, cabello negro y hombros anchos bajo su abrigo de viaje perfectamente cortado. Debía tener alrededor de 30 años, quizás algunos más. Su voz al hablar transmitía autoridad natural, pero sin arrogancia. Amelia se había acercado demasiado, absorbida por la curiosidad. No escuchó los pasos del mayordomo hasta que fue demasiado tarde. «Thomas», gritó Víctor desde el estudio, «¿dónde dejaste los documentos del catastro?» El grito súbito atravesó el silencio como un disparo. Amelia reaccionó por puro instinto condicionado. Retrocedió abruptamente. Sus brazos se elevaron para proteger su rostro. Su cuerpo se encogió anticipando el golpe que siempre seguía a los gritos de Víctor. Cuando abrió los ojos, segundos después, se encontró con la mirada gris del duque. Él había salido del estudio ante el alboroto y ahora la observaba desde el otro extremo del corredor. Amelia vio el momento exacto en que su expresión cambió de cortés curiosidad a algo más penetrante, más preocupado. Ella dejó caer los brazos rápidamente, intentando recuperar compostura, pero sabía que él había visto. Había visto su miedo, su reacción automática, la forma en que se movía como alguien acostumbrado a recibir castigos físicos. Víctor apareció junto al duque, su rostro contrayéndose al descubrir a Amelia en el pasillo. «Mi sobrina, Lady Amelia», dijo con voz tensa. «Discúlpela, su gracia. Sufre de nervios muy delicados desde la muerte de sus padres. El menor ruido la sobresalta. El duque, Maximilian Devereux, duque de Westmer, según lo presentara Víctor minutos antes, estudió a Amelia con atención que la hizo sentir expuesta. Ella mantenía la vista baja, consciente de las mangas largas que usaba a pesar del calor, consciente de la rigidez con que sostenía su cuerpo para evitar que el dolor en sus costillas se reflejara en su rostro. «Lady Amelia», saludó el duque con una reverencia respetuosa. «Lamento su pérdida. Su padre fue un hombre admirable». Algo se quebró levemente dentro de Amelia al escuchar esas palabras.
Hacía tanto tiempo que nadie mencionaba a sus padres con respeto genuino. «Es muy amable, Su Gracia», murmuró, realizando una reverencia que hizo que el dolor irradiara por su espalda. Se enderezó cuidadosamente, manteniendo su expresión neutra. «Amelia, retírate a tu habitación», ordenó Víctor bruscamente. «Su Gracia y yo tenemos asuntos que discutir». Ella obedeció sin protestar, sintiendo la mirada del duque seguirla mientras se alejaba por el corredor. No se permitió mirar atrás, pero algo en su interior, algo que creía completamente extinguido, susurró que quizás, solo quizás, alguien en el mundo había finalmente visto más allá de la máscara que Víctor la obligaba a usar. Esa noche, acostada en su cama angosta mientras la lluvia volvía a golpear las ventanas, Amelia se permitió una fantasía peligrosa: que el duque recordara su promesa al capitán Bancroft, que investigara, que notara las inconsistencias, pero al amanecer, con el cuerpo dolorido y el futuro sombrío extendiéndose ante ella como un camino sin salida, supo que nadie vendría a rescatarla. Los cuentos de hadas no existían para muchachas como ella, atrapadas en jaulas construidas por la ley y la sangre compartida, o al menos eso creía. 17 millas al norte, un duque permanecía despierto en su estudio, incapaz de olvidar los ojos azules aterrorizados de una joven que se encogía ante un simple grito. Maximilian Devereux no pudo olvidar lo que había presenciado en Bancroft Manor. Durante los 3 días siguientes, la imagen de Amelia Bancroft, encogiéndose ante un simple grito, regresaba a su mente con persistencia inquietante. Había algo profundamente perturbador en la forma en que ella se movía, en la rigidez de su postura, en las mangas largas que usaba, a pesar del calor sofocante del verano, que aún se aferraba a septiembre. Convocó a su secretario privado la mañana del 4.º día. «Necesito información completa sobre Víctor Bancroft», ordenó desde su escritorio en Westmere Manor. «Sus finanzas, sus actividades, sus asociaciones, cada deuda, cada transacción sospechosa. Quiero saber exactamente qué tipo de hombre tiene bajo tutela a la hija del capitán Bancroft». El secretario asintió sin hacer preguntas. Trabajaba para el duque desde hacía suficiente tiempo para reconocer cuando su patrón hablaba con determinación absoluta. Los informes comenzaron a llegar en la semana siguiente y cada documento confirmaba las sospechas de Maximilian. Víctor Bancroft había acumulado deudas que superaban las 12.000 libras en casas de juego de dudosa reputación en 3 condados diferentes. Había vendido sistemáticamente las posesiones de la propiedad Bancroft, alegando gastos de mantenimiento que nunca se materializaban en reparaciones reales. Más preocupante aún, el investigador descubrió documentos que transferían tierras y fondos de la herencia de Amelia hacia empresas fantasmas controladas por asociados de Víctor. Maximilian estudió los papeles en su escritorio con creciente furia. El capitán Bancroft había confiado en que su hermano protegería a su hija. En cambio, Víctor la estaba despojando metódicamente de todo mientras la mantenía prisionera en su propia casa. Pero las sospechas no eran suficientes. Necesitaba pruebas concretas, testimonios verificables. Y más importante, necesitaba entender la verdadera extensión del maltrato que intuía, pero no podía probar todavía. La oportunidad llegó en forma de invitación. La condesa de Millbrook organizaba su baile benéfico anual, y como duque de la región, Maximilian recibió convocatoria formal. Sabía que Víctor también estaría invitado, y las convenciones sociales lo obligarían a llevar a su pupila para mantener apariencias respetables ante la sociedad. La noche del baile, el salón de Millbrook House resplandecía con la luz de cientos de velas en candelabros de cristal. La aristocracia local se había congregado con sus mejores galas, y la música de la orquesta flotaba sobre el murmullo de conversaciones refinadas. Maximilian llegó tarde deliberadamente, permitiendo que la multitud se acomodara antes de hacer su entrada. Sus ojos recorrieron el salón metódicamente hasta que localizó lo que buscaba: Víctor Bancroft junto a las mesas de refrigerios, y a su lado, Amelia. Ella vestía un traje de noche en verde oscuro, con mangas largas que llegaban hasta sus muñecas y un cuello alto que cubría su garganta completamente. El diseño,
Era técnicamente apropiado, pero claramente inadecuado para la calidez del salón abarrotado. Su cabello rubio estaba recogido en un estilo severo que la envejecía más allá de sus 23 años, y su rostro mostraba la palidez de alguien que rara vez veía la luz del sol. Maximilian observó cómo ella mantenía la vista baja, mientras Víctor conversaba con un hombre corpulento que debía rondar los 50 años. La forma en que ese hombre miraba a Amelia, con evaluación posesiva en sus ojos, hizo que algo oscuro se retorciera en el pecho del duque. Esperó hasta que la orquesta anunciara un vals. Luego cruzó el salón con pasos medidos. Las conversaciones se interrumpían brevemente a su paso. Las reverencias y saludos seguían su progreso, pero él mantenía su atención fija en el trío junto a los refrigerios. Señor Bancroft, saludó con cortesía fría. Lady Amelia, confío en que estén disfrutando la velada. Víctor se volvió bruscamente, sorprendido pero rápidamente componiendo una expresión servil. Su gracia, qué honor. Permítame presentarle al señor Percival Grayson, de Manchester. Maximilian apenas miró al hombre. Encantado. Lady Amelia, creo que me prometió este baile. No era una petición, sino una afirmación que no admitía contradicción. Víctor no podía rechazar a un duque sin insulto grave, y ambos lo sabían. Por supuesto, su gracia, murmuró Víctor con mandíbula tensa. Amelia, acompaña al duque. Ella levantó la vista por primera vez, y Maximilian vio algo cercano al pánico en sus ojos azules, antes de que bajara la mirada nuevamente. Colocó su mano enguantada en la de él con vacilación visible, y juntos se dirigieron a la pista de baile, donde otras parejas ya se acomodaban para el vals. Cuando Maximilian colocó su mano en la cintura de Amelia, según dictaba la danza, sintió la rigidez absoluta de su cuerpo. Ella mantenía la máxima distancia permitida por la coreografía, su rostro vuelto ligeramente hacia un lado, evitando cualquier contacto visual directo. Lady Amelia, comenzó en voz baja mientras la música iniciaba. ¿Se encuentra bien? Perfectamente bien, su gracia. Respondió automáticamente, pero su voz sonaba hueca. Se movieron a través de los primeros giros del vals. Amelia bailaba con competencia técnica, pero sin ningún placer. Cada paso medido y controlado, como si el movimiento mismo causara dolor. Maximilian notó la forma sutil en que ella favorecía su lado izquierdo, la respiración ligeramente entrecortada, que no podía atribuirse únicamente al esfuerzo del baile. Perdóneme la observación, pero no parece disfrutar de la festividad. Las apariencias pueden ser engañosas, su gracia. Efectivamente. Por eso prefiero confiar en lo que observo más que en lo que me dicen. La mano de Amelia se tensó casi imperceptiblemente en la suya. Entonces, debería observar que estoy bailando con usted como la cortesía demanda, su gracia, y no hacer preguntas que no puedo responder. La advertencia era clara, incluso formulada con educación. Ella tenía miedo, no de él, sino de las consecuencias que enfrentaría cuando el baile terminara y regresara al control de Víctor. Estaré en la región algunos días más, dijo Maximilian, mientras la música se acercaba a su conclusión, conduciendo negocios relacionados con propiedades. Si necesita algo, Lady Amelia, solo debe enviar palabra a Westmere Manor. No necesito nada, su gracia, respondió, pero su voz tembló ligeramente. Su amabilidad es notada, pero no requiero asistencia. El vals concluyó. Maximilian hizo una reverencia sobre su mano, mientras ella ejecutaba una cortesía con esa misma precisión cuidadosa que hablaba de dolor oculto. Cuando la liberó, vio a Víctor aproximándose rápidamente con Grayson a su lado, ambos mostrando expresiones de irritación mal disimulada. Gracias por el baile, su gracia, murmuró Amelia, su máscara firmemente de regreso en su lugar. El honor fue mío, replicó Maximilian deliberadamente. Su padre estaría orgulloso de la mujer en que se ha convertido. Algo parpadeó en los ojos de ella, gratitud quizás, o dolor, antes de que se volviera. Víctor extendió la mano hacia el brazo de Amelia inmediatamente, y Maximilian observó con atención agudizada, mientras los dedos del hombre se cerraban alrededor de su antebrazo con fuerza visible. El rostro de Amelia se volvió rígido.
Su mandíbula se apretó contra lo que claramente era dolor significativo, y un temblor casi imperceptible recorrió su cuerpo. A través de la tela fina del guante, Maximilian pudo ver cómo los dedos de Víctor se hundían en carne que ya debía estar magullada. «Ven, prima», dijo Víctor con tono placentero, pero agarre visiblemente cruel. Percival esperaba su baile. Amelia se movió obedientemente, pero no antes de que Maximilian viera el más leve tropiezo, el agarre de Víctor apretándose aún más para estabilizarla, o quizás para castigar. Un sonido suave escapó de sus labios antes de que pudiera contenerlo, un jadeo de dolor rápidamente sofocado. En ese momento, Maximilian supo con certeza absoluta lo que había sospechado pero no confirmado. Las mangas largas no eran moda, la postura rígida no era recato, y la tutela de Victor Bancroft no era protección, sino prisión sistemática acompañada de violencia. Permaneció en el baile durante otra hora, observando desde la distancia. Notó cómo Amelia se movía lo menos posible, cómo rechazaba cualquier refrigerio, cómo sus ojos azules que alguna vez debieron brillar con vida se habían convertido en ventanas hacia un vacío cuidadosamente mantenido. Cuando finalmente abandonó Millbrook House, cerca de medianoche, Maximilian dio instrucciones precisas a su cochero para regresar directamente a Westmere Manor. Había mucho que planear, evidencia que reunir, acciones legales que preparar. 7 años atrás, había ofrecido consuelo a un padre preocupado. Esta noche, había visto a la hija que ese padre amó transformada en algo quebrado y aterrorizado. No fallaría de nuevo. Mientras tanto, en Bancroft Manor, Amelia enfrentaba las consecuencias de haber atraído la atención del duque. Víctor la arrastró a su estudio, apenas cruzaron el umbral de la casa. «¿Qué hiciste para llamar su atención?», exigió, su mano aún clavada en su brazo. «¿Qué pretendías conseguir con ese baile?». «Nada, tío. Hablamos solo de cortesías». «Mientes». Su otra mano se elevó y Amelia cerró los ojos, pero el golpe no llegó. En cambio, Víctor la empujó hacia atrás con fuerza suficiente para hacerla chocar contra el escritorio. «Si intentas avergonzarme ante la nobleza, si buscas sabotear el arreglo con Grayson, te aseguro que lamentarás el día en que naciste». Días después, desesperada, Amelia garabateó una carta breve para su antigua institutriz en Devon. Rogaba por cualquier consejo, cualquier ayuda, cualquier cosa. Esperó hasta que Víctor salió para sus negocios habituales en el pueblo. Luego buscó a Lillian. «¿Puedes enviar esto sin que él lo sepa?», susurró, presionando la carta doblada en las manos de la muchacha. Lillian asintió con determinación. «Conozco al hijo del mozo de cuadra. Él puede llevarla al correo en el siguiente pueblo». Pero Víctor tenía espías en lugares que Amelia no había anticipado. El mozo de cuadra, asustado o sobornado, entregó la carta directamente a su patrón. Esa noche, cuando Amelia bajó para la cena, Víctor la esperaba con el papel arrugado en su mano. «¿Qué es esto?», preguntó con voz peligrosamente suave. El terror la inundó. «Tío, yo solo intentabas traicionarme. Intentabas pintar mentiras sobre mi cuidado dedicado». La agarró del cabello y la arrastró fuera del comedor, por el corredor, hacia la puerta que conducía al sótano. Amelia gritó, suplicó, pero él no se detuvo. La empujó escaleras abajo con fuerza, que la hizo rodar los últimos escalones, golpeándose contra la piedra fría. 2 días, anunció Víctor desde arriba. 2 días para reflexionar sobre la gratitud que me debes. La puerta se cerró, la oscuridad se volvió absoluta. Amelia escuchó el sonido de la llave girando, luego sus pasos alejándose. Acurrucada en el suelo de tierra del sótano, rodeada por la humedad y el frío, Amelia finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. 2 días sin comida, solo el balde de agua que Víctor había dejado en la esquina. Y mientras temblaba en esa oscuridad, 17 millas al norte, un duque recibía documentos de un investigador que confirmaban fraude masivo y comenzaba a trazar el camino legal que arrancaría a Amelia Bancroft de las garras de su tío. El rescate se acercaba, aunque ella aún no lo sabía. Los documentos que llegaron a manos de Maximilian durante las siguientes semanas
pintaban un retrato devastador de corrupción sistemática. El investigador privado, un hombre discreto llamado Andrew Mills, había excavado profundamente en los asuntos financieros de Victor Bancroft y descubierto un patrón de fraude que se extendía por 3 años completos. Su gracia, informó Mills en el estudio de Westmere Manor, desplegando documentos sobre el escritorio de Caoba. He encontrado al menos 17 instancias donde la firma de Lady Amelia fue falsificada en documentos de transferencia de propiedad. Aquí puede ver cómo la caligrafía varía significativamente de documento en documento, pero todas, supuestamente, llevan su autorización. Maximilian estudió los papeles bajo la luz de las lámparas. Incluso sin ser experto, las inconsistencias eran evidentes. Algunas firmas mostraban trazos temblorosos, otras eran demasiado fluidas. Ninguna coincidía perfectamente con las demás. ¿Qué más has descubierto? Mills consultó sus notas. Testimonios de comerciantes en el pueblo. El carnicero reporta que el señor Bancroft se vuelve violento cuando bebe, lo cual ocurre frecuentemente. Ha destruido propiedad en la taberna local en 2 ocasiones. El médico del pueblo menciona que fue llamado una vez a Bancroft Manor hace 6 meses. Pero Víctor rechazó su entrada, alegando que su sobrina sufría solo de nervios femeninos, que no requerían atención profesional. ¿Y los sirvientes? La mayoría fueron despedidos durante el primer año de tutela de Bancroft. Los pocos que permanecen están aterrorizados o son leales a él por razones financieras. Sin embargo, he conseguido hablar con una lavandera del pueblo que ocasionalmente trabaja en la propiedad. Ella menciona haber escuchado gritos durante la noche provenientes de las habitaciones superiores. Cuando preguntó, le dijeron que Lady Amelia sufría pesadillas terribles. Maximilian cerró los ojos brevemente, sintiendo peso de su fracaso en honrar la promesa hecha años atrás. ¿Algo más? Un detalle inquietante, Su Gracia. He confirmado que Víctor ha organizado un matrimonio entre Lady Amelia y un prestamista llamado Percival Grayson. El hombre tiene reputación violenta y ha enterrado ya 2 esposas bajo circunstancias cuestionables. El arreglo aparentemente salda parte de las deudas masivas que Víctor acumuló. La furia fría se instaló en el pecho de Maximilian. No era simplemente maltrato, era venta humana disfrazada de matrimonio conveniente. Pero antes de que pudiera actuar sobre esta información, los eventos en Bancroft Manor se precipitaron hacia crisis inevitable. Víctor había comenzado a escuchar rumores. El dueño de la taberna mencionó casualmente que un investigador había estado haciendo preguntas sobre la familia Bancroft. Un comerciante comentó que el duque de Westmere parecía inusualmente interesado en los asuntos de la propiedad vecina. Las piezas se conectaron en la mente paranoica de Víctor y llegó a conclusión correcta. Alguien estaba investigando, y ese alguien probablemente era el duque entrometido que había bailado con Amelia. Esa noche, Víctor irrumpió en la habitación de Amelia con rostro enrojecido por alcohol y furia. ¿Qué le dijiste al duque?, exigió, cerrando la puerta con violencia que hizo temblar el marco. Amelia se levantó de su silla junto a la ventana, el corazón acelerándose. Nada, tío. Ya te lo dije. Mientes. Está haciendo preguntas sobre mí, sobre esta familia. ¿Qué mentiras esparciste? No dije nada, lo juro. Víctor cruzó la habitación en 3 zancadas y la abofeteó con fuerza suficiente para hacerla girar. Amelia cayó contra la cama, el sabor de sangre llenando su boca. Esto se termina ahora, siseó Víctor. El matrimonio con Grayson se adelanta. 3 semanas. En 3 semanas será su problema, no el mío. 3 semanas. El pánico absoluto inundó a Amelia. Tío, por favor. Shah silencio. La agarró del brazo y la arrojó hacia la puerta. A partir de este momento, no sales de tu habitación excepto cuando yo lo ordene. No recibes visitas, no envías correspondencia, no hablas con los sirvientes. Si intentas cualquier cosa, cualquier pequeña rebelión, te prometo que será tu última acción consciente en esta tierra. Los días siguientes se convirtieron en pesadilla continua. Víctor cumplió su palabra sobre el confinamiento. Amelia era mantenida en su habitación, con la puerta cerrada con llave desde el exterior. Las comidas llegaban irregularmente y en porciones mínimas. Cuando protestaba o pedía ver a Lillian,
Víctor respondía con violencia escalada. Una tarde, cuando Amelia cometió el error de exigir ver los documentos legales del matrimonio arreglado, Víctor la golpeó con suficiente fuerza para romperle el labio. Luego, como si algo se hubiera roto en él, continuó. Puños contra sus costillas, manos empujándola contra la pared, dedos dejando marcas oscuras en sus brazos y cuello. Por primera vez, no se molestó en esconder las evidencias en lugares ocultos por ropa. Los hematomas florecieron en su rostro, en su cuello, visibles y oscuros como manchas de tinta sobre pergamino. Si alguien pregunta, dijo Víctor jadeando por el esfuerzo, te caíste por las escaleras. Tu torpeza natural. ¿Comprendes? Amelia, acurrucada en el suelo, apenas pudo asentir. Fue Lillian quien finalmente encontró manera de ayudar. La muchacha había observado el deterioro de la situación con horror creciente. Sabía que quedaba poco tiempo antes de que algo irreversible ocurriera. Una noche, cuando Víctor salió embriagado hacia la taberna, Lillian sobornó al hijo del mozo de cuadras con sus propios ahorros escasos. «Necesito que lleves un mensaje», susurró urgentemente, «a Westmere Manor, al duque. Puedes hacerlo sin que el señor Bancroft lo sepa». El muchacho, asustado pero movido por la desesperación en la voz de Lillian, asintió. Lillian subió las escaleras hasta la habitación de Amelia. Víctor había dejado la llave descuidadamente sobre la mesa del vestíbulo en su prisa por salir. Abrió la puerta silenciosamente y encontró a su señora sentada junto a la ventana, envuelta en mantón que ocultaba parcialmente los moretones. «Señorita Amelia», susurró, «puedo enviar mensaje al duque. Escriba rápido, antes de que Víctor regrese». Con manos temblorosas, Amelia garabateó una carta breve sobre papel que Lillian le proporcionó. «Su gracia, imploro su ayuda. Mi tío planea casarme en 3 semanas con hombre violento para saldar sus deudas. Me mantiene prisionera. Ha amenazado con matarme y hacer parecer suicidio si intento escapar o denunciarlo. Como único heredero restante, reclamaría todo lo que queda de la propiedad si yo muriera. No tengo a nadie más a quien recurrir. Si alguna vez valoró la amistad de mi padre, le ruego que intervenga antes de que sea demasiado tarde. A.B. Lillian escondió la carta en su delantal y huyó escaleras abajo justo cuando escucharon el carruaje de Víctor acercándose por el camino de entrada. El mensaje llegó a manos de Maximilian 2 días después. Leyó las palabras garabateadas con creciente furia helada. Ya no era cuestión de sospechas o investigación cautelosa. Era cuestión de vida o muerte. Convocó a su abogado principal esa misma tarde. «Necesito saber exactamente qué opciones legales tengo para remover a una joven de tutela abusiva», comenzó sin preámbulos. «Y las necesito ahora». El abogado, hombre mayor de considerable experiencia, estudió los documentos que Maximilian había reunido. «Es situación delicada, su gracia. Las leyes de tutela favorecen fuertemente al guardián designado, especialmente cuando es familiar de sangre. Sin embargo, existe un camino para intervenir cuando un tutor usa la tutela como arma», explicó el abogado con voz baja. «No se trata de un simple reclamo social. Debe presentarse ante el magistrado un cuadro claro de riesgo y de abuso. Necesitaríamos 2 cosas. Primero, testimonio médico que documente lesiones compatibles con maltrato repetido. Segundo, evidencia de mala administración financiera o fraude que demuestre que el tutor actúa contra los intereses de su pupila». «Dido, tengo evidencia del fraude», dijo Maximilian señalando los documentos sobre su escritorio. «Las falsificaciones, los testimonios de deudas, todo está documentado». «Excelente. Entonces necesitamos el testimonio médico. ¿Puede conseguir que un doctor examine a Lady Amelia?» «No mientras esté bajo el techo de Bancroft. Víctor rechazará cualquier intento». El abogado reflexionó. «Entonces necesitamos orden judicial que nos permita entrada a la propiedad con autoridad médica. Puedo redactar petición para el magistrado local, pero necesitará su respaldo, su gracia. Un duque solicitando intervención por razones humanitarias tendrá peso considerable. Prepara los documentos», ordenó Maximilian. «Quiero estar frente al magistrado mañana por la mañana. Su gracia, debo advertirle, si procedemos,
y las acusaciones no pueden ser completamente sustanciadas. Victor Bancroft podría tener base para acción legal contra usted por difamación o interferencia indebida. «Que lo intente», replicó Maximilian con voz de acero. «He visto suficiente para saber que esa joven está en peligro mortal. No permitiré que tecnicismos legales la sentencien a muerte o peor». Trabajaron durante toda la noche preparando documentos, reuniendo testimonios, organizando la evidencia en presentación convincente. Al amanecer, Maximilian se dirigió a la residencia del magistrado, con portfolio completo de documentación. El magistrado, hombre de 60 años que había servido en la región durante décadas, escuchó la presentación con expresión cada vez más grave. «Estas son acusaciones serias, Su Gracia, y están respaldadas por evidencia seria, señor. Le pido que examine los documentos personalmente». El magistrado estudió las falsificaciones, leyó los testimonios, revisó los registros financieros. Finalmente, levantó la vista. «Emitiré orden judicial preliminar permitiendo entrada a Bancroft Manor con autoridad médica para evaluación del bienestar de Lady Amelia. Si el doctor confirma evidencia de abuso, procederemos con audiencia formal para transferencia de tutela». «¿Cuándo propone ejecutar esta orden?». Maximilian pensó en la carta desesperada, en las 3 semanas que se acortaban rápidamente. «Pasado mañana. Necesito tiempo para asegurar que el doctor Price esté disponible y para coordinar con oficiales de justicia apropiados». El magistrado asintió gravemente. «Que Dios nos ayude si lo que sospecha es verdad, Su Gracia». «Que Dios ayude a Amelia Bancroft», corrigió Maximilian en voz baja, «porque los hombres hemos fallado terriblemente en protegerla hasta ahora». Salió de la oficina del magistrado con determinación renovada. 2 días. En 2 días, entraría a Bancroft Manor con autoridad legal completa y arrancaría a Amelia de las garras de su tío. Victor Bancroft podía luchar todo lo que quisiera, pero no podía ganar contra un duque respaldado por la ley y la evidencia irrefutable. Mientras tanto, encerrada en su habitación con el terror creciendo cada hora, Amelia se aferraba a esperanza frágil de que su mensaje hubiera llegado, de que alguien vendría. El rescate estaba apenas a horas de distancia, aunque las horas restantes serían las más oscuras que había conocido. El amanecer del día señalado llegó con cielo despejado que parecía contradecir la gravedad de lo que estaba por ocurrir. Maximilian partió de Westmere Manor antes de que el sol terminara de elevarse sobre el horizonte, acompañado por el doctor Edmund Price, el magistrado local, y 2 oficiales de justicia, cuya presencia otorgaba peso legal a la intervención. El carruaje avanzaba por el camino rural hacia Bancroft Manor con urgencia medida. Dentro, el doctor Price revisaba su maletín médico, asegurándose de tener todo lo necesario para documentar apropiadamente cualquier lesión que encontraran. «Su Gracia», dijo el médico con voz grave, «he tratado casos de maltrato anteriormente, pero nunca en circunstancias tan particulares. ¿Está seguro de lo que encontraremos?». «Desafortunadamente sí», respondió Maximilian, mirando por la ventana hacia los campos que pasaban. «He visto suficiente para saber que esa joven ha sufrido abuso sistemático. Lo que no sé es cuán grave será el daño». Llegaron a Bancroft Manor cerca de las 9 de la mañana. La propiedad lucía aún más deteriorada bajo la luz directa del sol. Pintura descascarada, jardines completamente abandonados, ventanas sucias que apenas permitían ver el interior. Victor Bancroft apareció en la entrada antes de que pudieran tocar la puerta, claramente alertado por el sonido del carruaje. Su rostro mostró sorpresa que rápidamente se transformó en hostilidad calculada al reconocer a los visitantes. «Su Gracia», dijo con cordialidad forzada, «esta es una visita inesperada. Me temo que no estoy preparado para recibir compañía». El magistrado dio un paso adelante, extrayendo documento formal de su abrigo. «Señor Bancroft, traigo orden judicial que autoriza entrada a esta propiedad para evaluación del bienestar de Lady Amelia Bancroft. Puede leer la orden si lo desea, pero le informo que tiene fuerza legal completa y no puede ser rechazada». El color abandonó el rostro de Víctor. «¿Orden judicial? ¿Sobre qué bases?». «Bases de sospecha razonable de maltrato y mala administración de tutela».
respondió el magistrado firmemente. Ahora, puede facilitar nuestra entrada o puedo ordenar a estos oficiales que la aseguren por la fuerza. La elección es suya. Víctor miró entre los rostros determinados frente a él, calculando rápidamente sus opciones. Finalmente, retrocedió con rigidez visible. Por supuesto, no tengo nada que ocultar. Mi sobrina está en su habitación, como siempre. Sufre de nervios delicados y prefiere la reclusión. Entonces no le importará que el doctor Price la examine, dijo Maximilian con voz que no admitía argumento. Entraron a la casa en formación deliberada, los oficiales flanqueando al grupo para prevenir cualquier intento de interferencia. El interior de Bancroft Manor olía a humedad y abandono. El polvo cubría superficies que alguna vez habían brillado con cuidado meticuloso. ¿Dónde está la habitación de Lady Amelia?, preguntó el magistrado. Segunda planta, tercera puerta a la derecha, murmuró Víctor, sabiendo que no tenía opción excepto cooperar. Subieron las escaleras en silencio tenso. Maximilian notó que la puerta indicada tenía cerrojo en el exterior, detalle revelador que confirmaba las sospechas de confinamiento. El magistrado también lo vio, y su expresión se endureció aún más. Víctor extrajo llave de su bolsillo con manos que temblaban ligeramente, ya fuera por miedo o rabia contenida. Desbloqueó la puerta y la empujó abierta. La habitación estaba en penumbra, cortinas pesadas bloqueando la mayor parte de la luz solar. El aire estaba viciado, caliente y opresivo, y en la cama angosta contra la pared lejana yacía Amelia. El doctor Price fue el primero en moverse, cruzando rápidamente hacia ella con instinto médico, guiando sus pasos. Maximilian lo siguió, y lo que vio lo llenó de furia más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Amelia estaba semiconsciente. Su piel pálida brillaba con sudor de fiebre. Moretones oscuros marcaban su rostro, cuello y brazos visibles. Uno de sus ojos estaba hinchado, apenas abierto. Su respiración era superficial y trabajosa. «Lady Amelia», llamó el doctor Price suavemente, colocando su mano en su frente. «Dios santo, está ardiendo. ¿Cuánto tiempo ha estado así?» La última pregunta fue dirigida a Víctor con acusación clara. Ella se quejó de sentirse mal hace unos días», tartamudeó Víctor. «Pensé que era solo sus nervios habituales». «Esto no son nervios», replicó el doctor con furia profesional. «Esto es infección grave, desnutrición y trauma físico extenso». Se volvió hacia el magistrado. «Necesito examinarla completamente. Sugiero que el señor Bancroft espere fuera». «Absolutamente no», protestó Víctor. «Es mi sobrina. Tengo derecho...» «No tiene ningún derecho en este momento», interrumpió el magistrado. «Espere en el corredor. Ahora». Los oficiales escoltaron a Víctor fuera mientras el doctor Price comenzaba su examen. Maximilian se movió hacia la ventana, dándole privacidad al médico, pero permaneciendo cerca en caso de que fuera necesario. A través de las cortinas raídas, podía ver los jardines destrozados que alguna vez habían sido orgullo de la familia Bancroft. «Su gracia», llamó el doctor Price después de varios minutos, su voz tensa. «Necesito que vea esto. El magistrado también». Se acercaron a la cama, donde el doctor había descubierto cuidadosamente el hombro de Amelia. Lo que revelaron fue devastador. Moretones en múltiples etapas de curación, desde púrpura oscuro hasta amarillo verdoso, creando mapa horrible de violencia repetida. Pero peor aún era la herida infectada en su hombro, rojiza e hinchada, claramente sin tratar durante días. Esto fue causado por golpe contundente, probablemente puño o objeto pesado, explicó el doctor Price, con voz clínica que apenas ocultaba su indignación. La infección se ha establecido profundamente. Sin tratamiento inmediato, podría volverse mortal. Y estos otros moretones, trazó el patrón con dedo que no tocaba la piel dañada, son consistentes con agresión repetida durante semanas o meses. Algunos están casi curados, otros son muy recientes. ¿Puede documentar todo?, preguntó el magistrado. Sí, señor, y lo haré meticulosamente. Amelia gimió débilmente, sus ojos parpadeando abiertos con confusión febril.
Su mirada vagó sin enfocar hasta que encontró el rostro de Maximilian. Por un momento pareció no reconocerlo. Luego algo como reconocimiento cruzó sus facciones. ¿Su gracia? Susurró con voz rasposa por la sed y la fiebre. ¿Es real? Maximilian se arrodilló junto a la cama para que pudiera verlo sin esfuerzo. Soy real, Lady Amelia, y está a salvo ahora. Nadie volverá a lastimarla. Lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas demacradas. Pensé que nadie vendría. Vine, y la sacaré de aquí inmediatamente. El Dr. Price completó su documentación durante la siguiente hora, registrando cada lesión, cada síntoma de desnutrición, cada evidencia de maltrato sistemático. Cuando terminó, tenía 4 páginas completas de notas médicas que constituirían testimonio irrefutable. Necesita hospitalización inmediata, declaró. O al menos, cuidado constante en ambiente donde pueda recuperarse apropiadamente. No puede permanecer aquí. Vendrá a Westmere Manor, dijo Maximilian con autoridad que no admitía discusión. Mi abuela, Lady Helena, está preparada para recibirla. Usted podrá visitarla diariamente para supervisar su recuperación. El magistrado asintió. Tengo autoridad para remover a Lady Amelia de esta casa bajo custodia protectora pendiente de audiencia formal. Señor Bancroft será detenido temporalmente mientras se completa la investigación. Víctor fue arrestado en el vestíbulo inferior con gritos de protesta que resonaron por toda la casa. Esto es ultraje. Es mi sobrina. Tengo derechos legales. Tenía derechos, corrigió el magistrado fríamente. Los perdió cuando decidió abusar de la confianza depositada en usted. Será escoltado a custodia, donde permanecerá hasta la audiencia. Maximilian envolvió a Amelia en mantas limpias que encontró en un armario. Luego la levantó con cuidado extremo, consciente de cada zona lastimada. Ella pesaba alarmantemente poco, evidencia adicional de la privación sistemática. Durante el trayecto a Westmere Manor, Amelia derivaba entre conciencia y delirio febril. En sus momentos lúcidos, se aferraba débilmente a la chaqueta de Maximilian, como si temiera que desapareciera. En sus momentos de delirio, murmuraba disculpas fragmentadas y súplicas que partían el corazón. Lady Helena esperaba en la entrada de Westmere Manor, su rostro arrugado mostrando compasión profunda cuando vio el estado de Amelia. «Pobre criatura», murmuró. «Traedla a la habitación azul. Ya está preparada». Las semanas siguientes fueron de recuperación lenta y dolorosa. La infección requirió tratamiento agresivo del Dr. Price. Las costillas magulladas necesitaban tiempo para sanar. Y las heridas emocionales, invisibles pero igual de profundas, comenzaron a manifestarse en pesadillas terribles que hacían gritar a Amelia en medio de la noche. Maximilian mantenía distancia respetuosa, visitando solo cuando Lady Helena estaba presente y nunca permaneciendo demasiado tiempo. Notó cómo Amelia se tensaba cuando cualquier hombre se acercaba demasiado rápido, cómo sus ojos buscaban salidas en cada habitación, cómo tardaba largos segundos en responder preguntas simples, como si anticipara castigo por cada palabra. La investigación oficial procedió con eficiencia implacable. Los documentos falsificados, los testimonios de comerciantes, las declaraciones de sirvientes despedidos, todo se reunió en caso abrumador contra Victor Bancroft. Los investigadores descubrieron que había dilapidado más de 15,000 libras de la herencia de Amelia en solo 3 años, dejándola prácticamente en la ruina mientras él vivía del dinero de ella. El juicio fue breve. Víctor no tenía defensa efectiva contra la montaña de evidencias. El testimonio del Dr. Price sobre las lesiones documentadas fue particularmente devastador. Pero fue Lillian quien proporcionó el golpe final, testificando con voz temblorosa pero determinada sobre los abusos que había presenciado, sobre los gritos nocturnos, sobre el confinamiento en el sótano, sobre el miedo constante que había dominado Bancroft Manor durante años. Víctor fue condenado a 15 años de prisión por apropiación indebida, falsificación documental, agresión grave y conspiración para matrimonio forzado. Mientras lo llevaban de la corte, no mostró remordimiento alguno. En cambio, gritó acusaciones venenosas hacia Amelia, culpándola por su ruina.
maldiciendo el día en que se convirtió en su responsabilidad. Amelia, sentada en la galería de observación entre Lady Helena y Maximilian, escuchó las palabras de Víctor sin expresión visible. Solo cuando salieron de la corte y estuvieron seguros en el carruaje, permitió que su cuerpo se derrumbara ligeramente contra el asiento. «Se terminó», murmuró, como si no pudiera creerlo completamente. «Realmente se terminó», confirmó Maximilian suavemente. «Y ahora comienza la parte de reconstruir su vida, a su propio ritmo, en sus propios términos». Por primera vez en años, Amelia permitió que esperanza genuina tocara su corazón. El camino sería largo, lo sabía, pero finalmente estaba libre para caminarlo. Con Victor Bancroft encarcelado y la tutela legalmente disuelta, Amelia enfrentaba el desafío más complejo de su vida: reconstruir no solo su patrimonio, sino su propia identidad más allá del trauma que había definido sus últimos 3 años. Los procesos legales para restaurar la propiedad Bancroft a su control legítimo tomaron 8 meses completos. Abogados excavaron a través de montañas de documentación fraudulenta, rastrearon activos vendidos ilegalmente y deshicieron metódicamente cada transacción corrupta que Víctor había ejecutado. Maximilian proporcionó recursos y orientación legal, pero insistió desde el principio en consultar a Amelia antes de cada decisión significativa. «Esta es su herencia, Lady Amelia», le recordaba durante sus reuniones semanales en el estudio de Westmere Manor. «Yo solo estoy aquí para asistir, no para dirigir. La elección siempre será suya». Al principio, Amelia apenas podía participar en esas conversaciones. Años de que cada opinión fuera castigada, cada decisión invalidada, la habían dejado casi incapaz de expresar preferencias propias. Cuando Maximilian preguntaba sobre la disposición de ciertas propiedades o la dirección de inversiones, ella respondía con frases aprendidas: «Lo que usted considere mejor, su gracia». Pero él nunca aceptaba esas respuestas. Con paciencia infinita, reformulaba las preguntas, proporcionaba información detallada. Esperaba mientras ella procesaba opciones con mente que lentamente reaprendía a pensar por sí misma. La recuperación física fue la parte más sencilla. Bajo el cuidado constante del Dr. Price y la supervisión materna de Lady Helena, las heridas visibles sanaron durante los primeros meses. La infección en su hombro retrocedió. Los moretones se desvanecieron. Su peso regresó gradualmente a niveles saludables. Pero las heridas invisibles eran más persistentes y complejas. Hubo noches donde Amelia despertaba gritando, convencida de que Víctor estaba en su habitación. Días donde el sonido de una puerta cerrándose bruscamente la hacía encogerse contra la pared más cercana. Momentos donde la gentileza de extraños la llenaba de sospecha, porque había aprendido que bondad siempre precedía a traición. Maximilian presenció algunas de estas recaídas durante sus visitas supervisadas. Una tarde, cuando alcanzó casualmente un libro del estante sobre la cabeza de Amelia, el movimiento súbito hizo que ella se apartara violentamente, sus brazos elevándose para proteger su rostro en gesto automático que rompió algo dentro de él. «Perdóneme», dijo inmediatamente, retrocediendo para darle espacio. «Debí avisarle antes de mover mi mano cerca de usted. Fue descuidado de mi parte». Amelia bajó los brazos lentamente, vergüenza coloreando sus mejillas. «No, su gracia. La disculpa debería ser mía. Yo...» «No tiene nada por qué disculparse», interrumpió Lady Helena desde su silla junto a la chimenea. «Absolutamente nada. Su cuerpo recuerda lo que su mente intenta olvidar. Con tiempo, aprenderá nuevamente que no todos los movimientos preceden dolor». Fue Lady Helena quien sugirió que Amelia necesitaba propósito, más allá de simplemente sanar. «La inactividad permite que la mente rumine», aconsejó. «Necesita algo en que enfocar su energía, algo que reconstruya su sentido de capacidad». Así comenzó el verdadero proceso de aprender administración patrimonial. Maximilian la llevaba a recorrer las propiedades restauradas, explicando cada aspecto: rotación de cultivos, administración de arrendatarios, mantenimiento de edificaciones, gestión de personal. Amelia descubrió que tenía aptitud natural para números y organización, habilidades que nunca había podido desarrollar bajo el control de Víctor. 6 meses después del juicio, Lillian llegó a Westmere Manor en respuesta a carta de Amelia.
La joven criada había permanecido en Bancroft Manor, abandonado, cuidándolo con recursos mínimos, mientras los procesos legales se resolvían. Lillian, dijo Amelia cuando se encontraron en el salón, lágrimas brillando en sus ojos. No hay palabras suficientes para agradecerte. Arriesgaste todo por mí. Lillian sonrió tímidamente. Hice lo correcto, señorita. Nada más. Hiciste más que lo correcto. Me salvaste la vida. Amelia tomó las manos de la muchacha entre las suyas. Y ahora quiero ofrecerte posición que refleje tu valor. Cuando Bancroft Manor sea completamente restaurado, serás la gobernanta principal, con salario justo y reconocimiento completo de tu papel en mi rescate. Los ojos de Lillian se llenaron de lágrimas. Señorita, sería un honor. La restauración de Bancroft Manor tomó un año completo. Amelia supervisaba cada detalle personalmente, transformando la prisión de sus pesadillas en algo nuevo. Jardines fueron replantados, habitaciones rediseñadas, memorias dolorosas cubiertas con capas de renovación deliberada. Fue durante este proceso de restauración que Amelia concibió la idea del refugio. Una tarde, mientras caminaba por los terrenos con Maximilian, comentó casualmente: «Hay tanto espacio aquí, más del que una persona necesita. ¿Está considerando arrendar parte de la propiedad?», preguntó él. «No exactamente». Se detuvo junto al antiguo cottage de jardineros, ahora vacío, pero estructuralmente sólido. Estaba pensando en mujeres que podrían estar en situaciones similares a la mía, atrapadas por tutores abusivos, maridos violentos, sin recursos ni opciones. ¿Qué pasaría si hubiera lugar donde pudieran ir? Discreto, seguro, donde nadie las encontrara mientras reconstruyen sus vidas. Maximilian la estudió con expresión que ella no podía interpretar completamente. Sería extraordinario y profundamente necesario. ¿Cree que es posible? ¿Legalmente? Con estructuración apropiada, absolutamente. Podría establecerse como institución benéfica privada en sus tierras. Usted tendría control completo. Así nació el refugio de Bancroft. Comenzó modestamente, con cottage restaurado, ofreciendo espacio para 3 mujeres. Lillian, cuya experiencia le había dado comprensión única de lo que las residentes necesitaban, supervisaba las operaciones diarias, asegurando provisiones, coordinando con abogados que Maximilian recomendaba para casos de custodia, manteniendo la discreción absoluta sobre la ubicación. La primera mujer que llegó al refugio tenía 28 años y había huido de esposo, que la golpeaba regularmente. Amelia la recibió personalmente, viendo en sus ojos el mismo terror que había conocido tan íntimamente. «Está segura aquí», le dijo simplemente, «por el tiempo que necesite, y cuando esté lista para seguir adelante, la ayudaremos a establecerse de manera que pueda mantenerse sola». Durante año y medio, mientras el refugio crecía y Amelia se sumergía en la administración de sus propiedades, su relación con Maximilian evolucionaba gradualmente de agradecimiento obligado hacia algo más genuino. Él continuaba visitando regularmente, pero las conversaciones cambiaron de asuntos legales y financieros hacia temas más personales, libros que ambos disfrutaban, opiniones sobre eventos actuales, memorias de sus respectivos padres. Amelia comenzó a notar cosas, la forma en que Maximilian escuchaba realmente cuando ella hablaba, como si sus palabras importaran profundamente. La paciencia infinita con que esperaba cuando ella necesitaba tiempo para procesar emociones difíciles. La manera en que siempre preguntaba permiso antes de acercarse, respetando los límites que ella establecía sin cuestionar. Y más reveladoramente, comenzó a notar su propia respuesta a su presencia. El calor que sentía cuando él sonreía ante algún comentario ingenioso que ella hacía. La forma en que su pulso se aceleraba ligeramente cuando escuchaba su voz en el vestíbulo. El deseo creciente de compartir con él no solo los desafíos de administración patrimonial, sino también los pequeños triunfos personales. El día que caminó sola por el bosque sin miedo, la noche que durmió sin pesadillas. Maximilian, por su parte, había estado enamorado durante meses, pero se contenía férreamente, aterrorizado de que cualquier declaración hiciera que Amelia se sintiera obligada por gratitud. Ella había sufrido demasiado control masculino.
no añadiría presión emocional a sus cargas. Fue Amelia quien finalmente rompió el impasse, 2 años después de su rescate. Era tarde de primavera, y caminaban por los jardines restaurados de Bancroft Manor mientras discutían planes de expansión para el refugio. La conversación derivó naturalmente hacia temas personales, y Maximilian mencionó casualmente una invitación a evento social en Londres. Probablemente debería asistir, dijo con poco entusiasmo. Ha habido murmuraciones sobre mi ausencia prolongada de la temporada social. Aparentemente, duques solteros tienen obligaciones. Algo en su tono, quizás la resignación, hizo que Amelia se detuviera abruptamente en el camino. ¿Es soltero por obligación o por elección? Él la miró sorprendido. ¿Disculpe? Tiene 34 años, es duque, posee todas las cualidades que la sociedad valora. Sin embargo, permanece sin comprometer. Me pregunto si es porque no ha encontrado a alguien que le importe suficientemente. Maximilian estudió su rostro, buscando alguna indicación de hacia dónde se dirigía esta conversación. He encontrado a alguien, admitió cuidadosamente. Pero las circunstancias son complicadas. ¿Ella está comprometida con otro? No. ¿Está fuera de su alcance socialmente? Absolutamente no. Entonces, ¿cuál es la complicación? Él exhaló lentamente. Temo que cualquier declaración de mi parte sea interpretada como expectativa de reciprocidad basada en gratitud más que en sentimiento genuino. Y preferiría vivir toda mi vida sin expresar lo que siento antes que agregar presión a alguien que ya ha soportado demasiado control masculino. El silencio que siguió fue largo. Amelia procesaba sus palabras, conectando las implicaciones. Cuando finalmente habló, su voz era firme a pesar del temblor emocional subyacente. Entonces permítame eliminar esa complicación, su gracia. Lo que siento por usted no tiene nada que ver con gratitud, aunque esa ciertamente existe. Tiene que ver con hombre que trata mis opiniones como valiosas, que respeta cada límite que establezco, que me ve como persona capaz en lugar de víctima quebrada. Lo que siento es elección libre, hecha por mujer que finalmente ha recuperado su capacidad de elegir. Maximilian la miró con expresión que mezclaba esperanza y cautela. «Está diciendo...» «Estoy diciendo que lo amo», interrumpió Amelia, las palabras saliendo con certeza que la sorprendió a ella misma. Y si sus sentimientos son correspondientes, me gustaría explorar esa posibilidad. A nuestro propio ritmo, con límites que establezca según me sienta cómoda. La sonrisa que iluminó el rostro de Maximilian fue más radiante que cualquier cosa que ella hubiera visto antes. Mis sentimientos son absolutamente correspondientes, y procederemos exactamente como usted desee, a su velocidad, con sus reglas. El cortejo que siguió duró 6 meses, y fue diferente a cualquier cosa que la sociedad hubiera presenciado. Maximilian respetaba meticulosamente cada límite que Amelia establecía. Solicitar permiso antes de tomar su mano, preguntar antes de acercarse, aceptar sin cuestionar cuando ella necesitaba espacio. No hubo presión, no hubo expectativas implícitas, solo crecimiento gradual de intimidad emocional que eventualmente permitió intimidad física en términos que Amelia dictaba completamente. Durante esas semanas, Maximilian también se ocupó de un hilo que Amelia había creído perdido para siempre. La señorita Whitfield, su antigua institutriz en Devon. Entre los papeles confiscados, a Víctor apareció una carta sin abrir, la de Amelia, manchada de tinta y desesperación, junto con otras que nunca le fueron entregadas. Maximilian envió un mensajero de inmediato. La respuesta llegó con una rapidez inusual. La institutriz viajó a Westmere, pálida de indignación y alivio. Al verla, Amelia lloró sin vergüenza por primera vez en años, y la mujer le sostuvo el rostro como cuando era niña, repitiéndole con firmeza que nada de aquello había sido su culpa. Ese abrazo cerró una herida antigua y, para Lillian, fue la prueba silenciosa de que su riesgo no había sido en vano. Se casaron en ceremonia pequeña en la capilla de Westmere Manor, rodeados solo por personas que genuinamente los amaban. Lillian estuvo allí, junto a Lady Helena y el Dr. Price. No hubo espectáculo social, no hubo obligaciones políticas, solo 2 personas eligiendo libremente construir vida juntos.
3 años después del matrimonio, Amelia estaba embarazada de su primer hijo. Administraba las propiedades Bancroft y Westmere, con competencia que impresionaba incluso a administradores experimentados. Mantenía relaciones saludables con la sociedad local, aunque en sus propios términos, y el refugio que había fundado ahora alojaba hasta 10 mujeres simultáneamente, con Lillian coordinando operaciones que habían ayudado a 23 mujeres a reconstruir sus vidas. Una tarde de otoño, Amelia visitó el refugio con Maximilian. Una mujer nueva había llegado el día anterior, joven de apenas 20 años con moretones que Amelia reconocía demasiado bien. Se sentó con ella en el jardín del cottage, mientras Maximilian conversaba discretamente con Lillian cerca de la casa principal. «No sé si puedo hacer esto», susurró la joven, lágrimas corriendo por su rostro. «No sé cómo ser, cómo vivir sin miedo constante». Amelia tomó su mano gentilmente. «Yo tampoco lo sabía cuando comencé, pero aquí está la verdad que aprendí. La curación no es lineal. Hay días buenos y días terribles. Hay momentos donde sentirás que has progresado kilómetros y otros donde parecerá que retrocediste al principio. Pero cada día que eliges seguir adelante, cada decisión que tomas por ti misma, reconstruye algo que te quitaron». «¿Y las cicatrices?», preguntó la joven, tocando el moretón en su mejilla. Amelia extendió su brazo, mostrando las líneas blancas débiles que aún marcaban su piel. «Las cicatrices permanecen, pero no tienen que definirte. Yo no soy lo que me hicieron, soy lo que elegí convertirme después. Y tú también puedes ser eso». Miró hacia donde Maximilian esperaba, su expresión paciente y amorosa, mientras Lillian le explicaba algo sobre las nuevas instalaciones. Él sintió su mirada y sonrió, ese gesto simple que aún hacía que su corazón se acelerara ligeramente. Amelia había sobrevivido lo inimaginable. Había reconstruido no solo patrimonio, sino identidad propia. Y ahora, con cicatrices que llevaba sin vergüenza, pero también sin permitir que la limitaran, ofrecía a otras mujeres lo mismo que una vez le había sido dado: posibilidad real de recomienzo construido sobre autonomía genuina, no sobre dependencia ni romantización de trauma. Las cadenas invisibles que una vez la ataron habían sido rotas, no por rescate romántico, sino por elección deliberada de seguir eligiendo libertad, día tras día, decisión tras decisión. Y eso, entendió finalmente, era el verdadero significado de estar libre.